Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Trincheras. Como siempre, invitamos a algún dirigente o alguna dirigente de la política y tratamos de establecer una conversación sobre su trayectoria, buscando cierta intimidad, humanizándola de alguna manera o intentando, y lograr una conversación, digamos, que permita, que nos dé tiempo, porque este programa se caracteriza por contar con tiempo. Es un poco distinto al TikTok para poder reflexionar. Bueno, hoy tenemos el gran gusto de compartir este encuentro con Federico Storani, que, bueno, iremos evaluando con él y conversando sobre su trayectoria, que es muy vasta, muy intensa, muy rica y, para mi gusto, muy valiosa en el campo de la política. Bienvenido, Federico. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos listos a someternos al examen de la vasta trayectoria. Bien, bien. Bueno, como primera etapa, digamos, 1950 es tu nacimiento en Río Cuarto. En realidad yo nací en Hernando, provincia de Córdoba. Hernando es para que tengan referencia, es la capital nacional de Maní, una zona manicera. Mi padre era un médico rural, militante político también, del radicalismo, muy destacado en la universidad y destacado luego en la política. Fue ministro tanto de Arturo Illia como de Raúl Alfonsín. Sí. Pero él era médico, muchos creían que era ingeniero por su dedicación fundamentalmente a temas energéticos, pero fue médico traumatólogo. Y bueno, yo nací en Hernando, aunque mi familia es de origen de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, a muy corta edad, 4 años, nos mudamos a Río Cuarto. Bueno, teniendo en cuenta que son 8 hermanos. Sí, 8 hermanos, 5 mujeres y 3 varones, de los cuales 7 estamos vivos, una hermana murió. Ah, bien. Yo, en ese sentido, haciendo algunos parentescos con otros dirigentes de la política, pensaba, bueno, en tu caso la identidad viene desde el lado de tu padre muy marcada y ya enrolada en el radicalismo, ¿cierto? Ya cuando vos nacés ya él tenía un compromiso. De los dos lados, y muy fuerte. Eso te iba a preguntar, tu madre. No, mi madre, sí, mi madre es Zabal Ortiz, de apellido. Ah, claro. Ella es hija de Teobaldo Zabal Ortiz, que también fue diputado nacional en la época de Irigoyen, y era de los hermanos mayores de Miguel Ángel Zabal Ortiz, que fue canciller en la época de Arturo Illia. Como era de los menores, Miguel Ángel, se puede decir que mi abuelo Teobaldo lo acogió. Eran 11 hermanos ellos, 10 varones y una mujer. Una familia de origen de San Luis. En realidad fundaron el radicalismo en la provincia de San Luis, al calor de la revolución misma del 90. Eran de las huestes de Leandro Alem originalmente. Entonces, qué potencia de identidad ahí atrás, ¿no? Exacto, sí. Así que viene por los dos lados. Viene por los dos lados y con mucha fuerza de los dos lados. Con mucha fuerza de los dos lados. Pero las conversaciones, obviamente, eran no solamente con mi padre, las conversaciones políticas habituales. Me prestaba mucha atención y intercambiábamos puntos de vista muy frecuentemente, pero con mi abuelo materno también. Mucho. Claro. Y bueno, mi madre también era una mujer fogueada en la política por razones obvias. Por razones rodeada desde todos lados. Sí, sí. Y te iba a preguntar porque leía lo de Teobaldo, entonces uno de tus nombres, sí, viene por tu abuelo. Es por mi abuelo y a su vez el de él viene por Romeo y Julieta, por Shakespeare, porque a su vez mi bisabuelo era un fanático de la literatura y entonces a cada uno de sus hijos, dije que tuvo 11, les iba poniendo un nombre que a él le diera una referencia literaria. En el caso de Teobaldo es por la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta,
pero el mayor de sus hermanos, es decir, un tío abuelo mío, de mi hermano de mi abuelo Teobaldo, se llamaba por Rousseau, por ejemplo, Juan Jacobo. Ah, mira, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. Bueno, muy interesante ascendencia en Sí. ese sentido. Y vos sabés que en general, con quienes entrevisté, digamos, no me expresaron conflictos políticos al interior de la vida familiar, ¿no? Es decir, porque acá son 8 hermanos. Y esos 8 hermanos atravesaron contradicciones políticas, siguieron rumbos distintos, todos se alinearon en esa historia radical. De la familia mía, sí, con matices, por supuesto. Hemos tenido debates, discusiones, matices, pero sí. Ahora, de la familia de mi abuelo, y esto es interesante, Ricardo Zabal Ortiz, hermano de Teobaldo Zabal Ortiz, fue el primer gobernador peronista de San Luis, por ejemplo. Cuando el radicalismo se divide con el radicalismo, Unión Cívica Radical Junta Renovadora, con Quijano, bueno, él va en esa fracción, hacen una alianza con el peronismo y gana la provincia de San Luis. Ah, es gobernador y alineándose con Quijano, primer vicepresidente de Perón. Sí, exactamente. Mirá vos, qué curiosidad. ¿Lo perdonaron? No, sí, porque en realidad ahí la familia también un poco se dividió. Unos estuvieron con el peronismo, otros con el radicalismo, la mayoría con el radicalismo. Aunque su origen, por ejemplo, Miguel Ángel Zabal Ortiz, de los tíos abuelos míos, tal vez el que tuvo mayor trascendencia y relevancia pública, originalmente en su primera juventud militó en el socialismo. Ajá. Y después militó en el radicalismo. Se acercó al radicalismo. Bien, bien. Y vos hasta tus 18 años, primaria y secundaria, en Río Cuarto, ¿digo bien? Un poco antes, porque yo vengo, a mi padre lo designan secretario de Energía y Combustible en el gobierno de don Arturo Illia en el año 64. Y yo en ese momento tenía 14 años. Entonces me vine a los 14 años. Ah, a los 14 años sí, viniste para acá. Sí, en pleno colegio secundario. Ah, perfecto, porque tu padre estuvo, si no me equivoco, el 58, el 62, con Frondizi. Como diputado nacional. Como diputado nacional. Por la oposición a Frondizi, porque cuando el partido se dividió en el año 57-58, él se quedó con el sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo. De Balbín, digamos. Sí, en realidad él no era de la línea de Balbín, pero se quedó con esa fracción del radicalismo, claramente enfrentándose al frondicismo, que fue la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, posteriormente el desarrollismo. Digamos. Exactamente. Pero mi padre fue diputado del 58 justamente al 62. Diputado nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, un poquito más acá, con tus 18 años, si no recuerdo mal, año 68, sos uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional. ¿Digo bien? Sí, yo en realidad tuve un inicio político muy prematuro, porque por esas cuestiones mezcla entre mandatos familiares y vocación, hice 2 años libres, entonces empecé la universidad a los 16 años. Ah, muy temprano. Me fui a vivir a La Plata para también independizarme, para no tener, digamos, una influencia paterna tan fuerte y familiar, y hacer mi propia vida, no solamente personal, sino también política. Y muy joven me empecé militando, fui secretario del Centro de Estudiantes de Derecho de La Plata, después presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, y en el año 1968, yo ya llevaba casi 2 años en la universidad, se funda el mismo año lo que era en su momento la Liga Nacional Reformista Franja Morada, porque era una liga que no era solo de radicales, allí había
todo pensamiento reformista, había socialistas, muy particularmente en La Plata había muchos de origen socialista, muchos de origen incluso anarquismo, pero no el anarquismo como se lo conoce ahora, otro tipo de anarquismo. Reformistas simplemente, independientes, que se identificaban con el ideario de la reforma universitaria, pero no estaban en un partido político, y radicales, por supuesto. Y a su vez, se hace la reunión en Setúbal en el año 1968 también, en la laguna de Setúbal, en Santa Fe, que funda la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Y entre ellos, ¿quiénes te acompañaban que sean hoy? Bueno, de los más importantes que viajó en esa delegación de La Plata estaba Sergio Karakachov, justamente. Que, bueno, era en ese momento nuestro referente, podríamos decir. Pero en Santa Fe ya tenía una militancia muy activa Luis Changui Cáceres, Aníbal Reinaldo de Rosario, había Ernesto Aracena de Córdoba, Molinero también de Córdoba, varios entrerrianos. En fin, la coordinadora, para que se entienda, respondía al nombre que lo identifica. Era el intento de coordinar la lucha de jóvenes radicales que estábamos dispersos en distintos lugares del territorio nacional y cuyo objetivo más ambicioso en ese momento era coordinar la lucha contra una dictadura que considerábamos muy negativa porque había derrocado a un gobierno que considerábamos extraordinariamente bueno, como era el gobierno de Arturo Illia en el año 66. Entonces, nació con ese nombre. Luego se fue haciendo, para decirlo en términos vulgares, digamos, una orga verdadera, porque empezó no solamente a producir material de formación, mucho y muy profuso, muy seminarios de formación, y adquirimos también la modalidad de organización de las organizaciones en esa época. Es decir, grupos de debate, grupos de análisis, grupos de acción, militancia por frentes de trabajo. Teníamos un frente universitario, la Franja Morada, pero también había un frente barrial, un frente sindical. Bastante diverso. Sí. La coordinadora fue una organización verdaderamente, una gran organización política, que después probó su capacidad, su valía cuando se produce el acceso de Alfonsín al gobierno. Y resistió las tentaciones revolucionarias de la época, ¿no? Ese fue todo un debate. Es buena la pregunta porque un sector de la juventud radical inmediatamente después del golpe de Estado que derroca a Arturo Illia llegó al convencimiento que no se podía derrotar a lo que entendíamos era el partido militar, si no era militarmente. Había una agrupación que era muy notable, precoordinadora, que era Agitación y Lucha, que era precedente, digamos, a nosotros, del radicalismo. Un sector de Agitación y Lucha y otros sectores del radicalismo asumen, como se decía en esa época, la posibilidad de lucha armada. La mayoría de ellos se canalizan sin tener la ideología propia que tuvo el PRT, el combatiente, que fue, como todos sabemos, una división entre el PRT fue el combatiente y la verdad. Y a su vez el combatiente dio lugar al brazo armado, que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero muchos venían de sus principales figuras más relevantes, el propio Santucho, Urteaga. Urteaga era un hijo de un dirigente muy destacado radical de San Nicolás. Muy destacado. Toda su familia. Pero Santucho había tenido alguna vinculación con el radicalismo. Sí, también. Una familia muy numerosa de Santiago, ¿no? Santiago del Estero y Tucumán tuvieron militancia en el radicalismo. Y también otros cuadros, que podría ser muchos nombres, pero eso está bastante documentado en un libro que hizo justamente María Soane, ahora desaparecida, de cómo fueron las vertientes, ¿no? Porque ahí es como que no había una ideología trotskista, sino que había una asunción de determinada metodología en función de lo que había sido la frustración de los gobiernos
de origen popular, que eran progresistas, que producían avances y que eran derrocados inexorablemente, mucho más por sus virtudes que por sus defectos. El gobierno de Ilia, por ejemplo, con un gran incentivo a la educación y la cultura, un presupuesto enorme, también una posición independiente en materia internacional, porque en el tema Santo Domingo, cuando se produce la invasión en el 65, la ley de medicamentos, que fue tratada en el Senado de Estados Unidos, porque defendía fuertemente y permitió el desarrollo de la industria farmacéutica también nacional, la famosa ley Oñatibia. Bueno, y tantísimas otras reivindicaciones de aquel gobierno que podrían situarlo como muy progresista. Nosotros considerábamos que si un gobierno que tenía los mejores números desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del desarrollo humano, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista educativo, y sin embargo igualmente derrocado, bueno, algunos tomaron ese camino. Y otros planteamos que la lucha tenía que ser política, que nuestra consigna era elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos. Elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos. Esa era nuestra consigna. Sí, sí. Es decir, tratar de recuperar la democracia, porque la democracia era el verdadero instrumento, el verdadero mecanismo para alcanzar mejores niveles de vida. Sí, sí, sin quebrar la institucionalidad. Sin quebrar la institucionalidad y, por supuesto, con una fuerte resistencia a la dictadura militar, pero sin asumir la lucha armada. Perfecto. Llegando a un poquito al 73, si no, ayúdame si recuerdo bien, en la elección de Cámpora de marzo, hay una interna del radicalismo donde Raúl Alfonsín va en fórmula con tu padre. Así es, fue una fórmula que fue Balbín Gamón, que era un dirigente de Córdoba, que enfrentó en la elección interna a Alfonsín Storani. Bueno, se hizo una muy buena elección. Ya en ese momento... ¿Fue pareja? No recuerdo eso. Sí, fue una elección pareja. Fue una elección pareja. Ya en ese momento estaba fundado en la práctica el llamado Movimiento de Renovación y Cambio. El Movimiento de Renovación y Cambio se funda en la ciudad de Rosario, en el Teatro Real de Rosario, en Boulevard Oroño. Y lo interesante es que la coordinadora es preexistente al Movimiento de Renovación y Cambio, pero se integra al Movimiento de Renovación y Cambio, pero mantiene su estatus organizativo interno, digamos, dentro del Movimiento de Renovación y Cambio. En el Movimiento de Renovación y Cambio había figuras extraordinariamente relevantes, como Aldo Tesio, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que fue gobernador, Barrios Arrechea, que fue gobernador también de Misiones, Álvarez Guerrero, que fue gobernador de la provincia de Río Negro, Mario Abel Amaya, Hipólito Solari Irigoyen, Florentina Gómez Miranda, Margarita Malarro de Torres de Mendoza. Es decir, estoy destacando solamente aquellos nombres que tuvieron una gran relevancia posterior, pero muchos, ¿no? Absolutamente, a todos los recuerdo. Yendo ya el voto, tu voto en el 73 es a Balbín. Claro, sí. En el 73, cuando gana la interna, era Balbín, finalmente enfrenta a Cámpora Solano Lima, y nosotros votamos por el radicalismo. Fue una elección, por supuesto, que ganó con amplitud Cámpora. El radicalismo hizo, digamos, un papel decoroso, con 20 y pico % de los votos, 25%. Pero bueno, se impuso ampliamente el peronismo. Sí, sí, que más o menos ese porcentaje en noviembre del 73, cuando es Perón, mantiene ese mismo porcentaje de Balbín aproximadamente. Sí, lo único que ahí se recompuso fórmula, porque como ahí se había producido la elección a senador en la capital federal y había una figura joven que había derrotado al peronismo en la capital, que fue Fernando de la Rúa, sustituye a Gamón en la fórmula,
porque de la Rúa le había ganado en la capital federal a Sánchez Orondo. Entonces, Sánchez Orondo expresaba un nacionalismo católico muy acendrado, no era de los sectores más progresistas, se podría decir. De la Rúa lo derrota y era como una figura muy joven que le daba mayor potencia a la fórmula del radicalismo. Bueno, y se mantienen más o menos los mismos guarismos. Acá me adelanto porque vamos a llegar a otras etapas y a otras elecciones, pero te pregunto cuál fue el voto, primero si hay algún voto de los que diste, de los cuales hoy crees que no tendrías que haberlo hecho, tendrías que haber hecho otro. Y si no, por lo menos, porque todavía nadie me confesó estas cosas, y si no, por lo menos, ¿cuál es el que te generó más dudas y más interrogantes antes de hacerlo? No, yo fui, la verdad que yo mismo fui precandidato a presidente. Sí, eso... pero por eso tiene que ver con el voto, ¿no? Con Masachesi competiste. Exacto, yo fui precandidato, mi compañero de fórmula fue Rodolfo Terraño. Sí. Pero como nosotros nos habíamos opuesto muy duramente al llamado Pacto de Olivos, se puede decir que el aparato partidario nos pasó una factura por nuestra oposición al Pacto de Olivos, pública, y se alineó tanto Alfonsín como Angelos en ese momento para acompañar a Masachesi. Eso me produjo grandes dudas, porque nosotros calificábamos a Masachesi como el Menem rubio. En buena medida no nos equivocamos con lo que posteriormente pasó. Pero bueno, yo había ido a elecciones internas, me atuve a las reglas de juego, de que si perdíamos esas elecciones internas acompañábamos. Fue una pena porque teníamos más o menos acordado, tanto con Bordón como con Chacho Álvarez, que si nosotros ganábamos esa interna, hacíamos una interna abierta entre el progresismo, digamos. Y eso le iba a dar muchísima potencia, porque nosotros ya habíamos creado la reunión del Molino, que posteriormente fue el embrión de después fue la alianza. Sí, que el otro día mencionó y trajo como un lindo ejemplo Topo Rodríguez. Bueno. Y recordó muy bien esa etapa. Bueno, esa etapa generó muchísima expectativa. Lo que pasa es que después hubo una reconciliación clara, fuerte, firme con Alfonsín, pero en ese momento nosotros no es que estuviéramos en contra del contenido de la reforma constitucional, que había sido largamente elaborado, trabajado, nos parece correcto, el contenido de la reforma que luego se consagró en el 94. Nuestra evaluación era que el país, porque el único objetivo de Menem era su reelección, era su verdadero objetivo, que si violaba la constitución anterior iba a violar la nueva a como dé lugar, cosa que ocurrió. Y que ahí iba a quedar desbalanceado el control, porque el radicalismo en la elección del año 73 había obtenido a nivel del candidato a diputado nacional el 30% a nivel nacional. Lo digo con conocimiento de causa porque yo encabecé la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires y tuvimos un 26% de los votos solos. Es decir, éramos un partido muy competitivo, muy competitivo. Entonces, después del Pacto de Olivos, el partido se diluyó y aparecieron otras opciones, ¿no? Claro. Bueno, siempre lo digo ya, digamos, como ejemplo de mi propio error o arrepentimiento, que en el 83 voto a Luder, y es el voto que menos hubiera deseado hacer con el paso del tiempo. Pero descubro hacerle una crítica a Raúl Alfonsín de haber apoyado a Masachesi. No lo tenía eso como un capítulo que hubiera tenido por ahí un sesgo interesante de diferenciación. Lo tenía, y realmente nosotros estábamos mucho más cercanos a él. Cuando digo nosotros, la mayoría de la coordinadora que había apoyado. Lo que pasa es que ahí jugó un papel fundamental el tema del Pacto de Olivos. Porque yo fui, en vez de callarme la boca para ser coherente, fui a la Convención Nacional de Santa Rosa de la Pampa, que se hizo en La Pampa, y discutí cara a cara con el propio Alfonsín. Y eso
valió, digamos, que me bajaran el pulgar como precandidato. Bueno, si lo miro desde hoy, digo, no fue la mejor decisión de Alfonsín. Bien, ya yendo a la etapa alfonsinista, donde fuiste diputado, ¿no? Sí. Presidiste la Comisión de Relaciones Exteriores. Así es. Que, estando en el 84 muy ligado a la firma del Tratado de Paz. Así es, al Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. Exactamente, que fue despreciado hace pocos días. Exactamente. Por parte del gobierno de Milei en un acto, yo diría, de violencia política, porque no celebrar la paz entre dos países es acercarse directamente a la violencia política, ¿no? Pero no... En ese 83-89, siempre el diario del lunes, pensándolo hoy, habría que haber elegido otras tácticas y otras estrategias en ese momento tan complejo y difícil. Es muy buena la pregunta, porque siempre nosotros hemos analizado y estudiado, porque después fue objeto de estudio, lo que se llama una transición de ruptura. Una transición de ruptura es cuando es una transición no pactada, a diferencia de la transición española, que fue una transición pactada, con la muerte de Franco se pacta una transición, o a diferencia de la transición chilena, que también fue una transición pactada. Después del plebiscito se pacta una transición. Tal vez dos ejemplos para tomar algún hilo de similitud. Es parecido a lo que pasó en Grecia, cuando el régimen de los coroneles se quiere mantener en el poder, producen una guerra en Chipre con Turquía, les va mal, y se produce una transición de ruptura. Y allí ubicaron una figura ecuménica como fue Karamanlis que condujera esa transición. Nosotros pensábamos algo similar para una transición argentina con don Arturo Illia. Incluso el propio Alfonsín nos sugirió que le ofreciéramos a él esa posibilidad. Pero bueno, Illia no estaba dispuesto en ese momento a asumir esa, no estaba convencido. Y entonces yo diría que el papel de Alfonsín fue fundamental, porque fue casi el único dirigente de gran importancia que se opuso a la guerra de Malvinas. Y no porque no considerara que la reivindicación territorial es justa, sino porque las consecuencias que iba a producir fueron las que realmente hoy estamos viviendo: retroceso en nuestros derechos, pérdida de vidas, una guerra imposible de ganar. Y bueno, nosotros, por ejemplo, el 30 de marzo participamos en la movilización que convocó la CGT PAN, Paz y Trabajo, y el 2 de abril la plaza estaba llena, vivando a Galtieri por el tema de la recuperación de Malvinas. Pero una vez que se produce el desenlace de la guerra de Malvinas, hacemos un acto en la Federación de Vox, todavía prohibida la actividad política, y la coordinadora, me acuerdo que punteó las columnas que iban a ir, la columna de La Plata, la columna de Capital, la columna de Santa Fe, para llenar la Federación de Vox. Y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos nos quedamos afuera, porque a partir de ahí se produjo un impacto tan grande de respuesta popular a la actitud valiente que había tenido Alfonsín, que comenzó a producirse un fenómeno popular. A partir de ahí fue una bola de nieve que fue creciendo. Porque un mes después hicimos un acto donde tuve el honor de hablar con Alfonsín, justamente, ocupar la tribuna, en el Club Atenas de La Plata, y nos pasó lo mismo. El Club Atenas de La Plata también es un club que tiene una capacidad para 5 o 7 mil personas, y sin embargo fuimos totalmente desbordados, igual que en la Federación de Box, y a partir de ahí se produjo un fenómeno muy grande. Pero volviendo a la transición, Alfonsín ahí empezó a plantear cosas muy interesantes. Por ejemplo, la diferenciación con Luder, claramente, vinculado a la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una ley de autoamnistía. Él planteó públicamente que apenas llegara iba a mandar un proyecto de derogación de la ley de autoamnistía. Luder decía que no, porque había producido los efectos de cosa juzgada. Del mismo modo que Alfonsín denuncia un pacto militar sindical. Era un secreto a voces que un sector de la burocracia sindical tenía una connivencia con la dictadura militar. De hecho, cuando se producen los juicios, muchos tuvieron amnesia, no recordaban absolutamente nada de la violación masiva que se había producido en los derechos humanos en la Argentina. Bueno, y Alfonsín cumplió, yo diría que el proceso de transición
del autoritarismo, de la dictadura a la democracia, fue como caminar en un campo minado. En cualquier momento podía explotar una mina que nos hiciera retroceder al estatus anterior. Por lo tanto, había que tener una gran pericia en la conducción. Cumplir, como lo hizo, tuve el honor de votar la derogación de la ley de autoamnistía, de crear la segunda instancia civil por si las Fuerzas Armadas no se depuraban a sí mismos, por lo tanto, y eso dio lugar al famoso juicio de 1985. Por decreto también creó la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. En su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Constitucional, ordenó por decreto el juzgamiento de las juntas militares. Y teníamos una espada de Damocles también internacional, como era el conflicto con Chile, que habíamos estado en una cuenta regresiva de un enfrentamiento armado en el 78 y que habíamos zafado gracias a la mediación papal y al papel de Zamoré. Pero en nuestro programa estaba solución pacífica en el marco de la mediación papal con respeto del principio bioceánico, y cumplimos. Pero como eso lo tenía que hacer el Parlamento, porque los tratados los aprueban o los desechan, así dice la Constitución, el Parlamento, Alfonsín llamó a una consulta popular que no era vinculante, pero que especulábamos, y tuvo razón, que la fuerza moral iba a ser tan grande de ese acompañamiento popular que luego los legisladores no se iban a poder negar. A pesar de eso, ganamos por apenas un voto en el Senado. Un voto. Por un voto en el Senado. Porque el Senado era el más difícil, porque allí lideraba Saadi, y Saadi estaba en una posición irreductible en contra de Chile. Honestidad, hay que reconocer que Menem, por ejemplo, acompañó la iniciativa del proceso de paz propuesto por Alfonsín, incluso lo invitó a La Rioja a hablar en los balcones de la Casa de Gobierno de La Rioja ante una multitud, en medio de esa campaña por la consulta popular no vinculante. Quiere decir, con esto estoy describiendo muy a grandes líneas que tuvo enormes dificultades esa transición y que tuvo una gran pericia, porque afectó intereses muy duros, intereses sindicales. Por apenas también un voto perdimos la posibilidad de consagrar la ley Mucci, que consagraba el pluralismo dentro de los sindicatos. Bueno, el Tratado de Paz y Amistad apenas por un voto, pero a su vez otras iniciativas internacionales extraordinarias, como por ejemplo la creación del Mercosur también, como un espacio regional integrado, aventar todo tipo de conflicto regional para ir a un proceso de integración. Y a mí me tocó un papel muy protagónico, porque era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Era muy joven, pero yo tenía una especialización en Derecho Internacional, siempre había trabajado también en esos temas. Y bueno, tuve la suerte incluso de ser el miembro informante del Tratado de Paz y Amistad con Chile, que me honra que me haya valido una condecoración del gobierno de Chile también. Ah, eso no lo conocía. Vamos al periodo menemista. El periodo menemista, sos diputado, ¿no es cierto? Sí. Durante varios años, sí, creo. Y ahí me surge y en el 90 creo que aparece la corriente ¿cómo se llama? Corriente de Opinión Nacional. Opinión Nacional, que es una corriente que creo que vos liderás, diferenciándote de la Junta Coordinadora, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esa diferenciación? Porque la coordinadora se fue disolviendo de a poco, porque ¿qué pasó con la coordinadora? La coordinadora tuvo un impulso extraordinario hasta que alcanzamos al poder. Y la verdad que los cuadros de la coordinadora, muchos se integraron con muy buen suceso al gobierno, el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero ya empezó a tener una impronta mucho más territorial. Estaba la coordinadora de Santa Fe, la coordinadora de Entre Ríos, la coordinadora de Córdoba, la coordinadora de Capital y la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. Se puede decir que la corriente de Opinión Nacional es heredera de la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos una injerencia bastante importante en el gobierno encabezado por Alejandro Armendáriz en la provincia de Buenos Aires, con ministerios, con muchas intendencias.
muy buenas ellas, casi todas. Y el gobierno de Almendares también fue un buen gobierno, hoy haciendo un balance, realmente un buen gobierno. Y bueno, ahí ya nos diferenciábamos casi principalmente de lo que era una metodología que desarrollaba la coordinadora de Capital. Más que nada por cuestiones metodológicas. Entonces decidimos crear una organización que fuera continuidad histórica de la coordinadora, pero con una diferenciación. Bien. Vamos, porque en el 94 un poco hablamos ya de tu competencia dentro del radicalismo con Masachesi, y nos vamos a la Alianza, donde vos sos ministro del Interior. Y yo mirando de afuera, digamos, nunca confié demasiado, siendo el conductor de la Rúa, que el elenco progresista que lo acompañaba, él condujera ese barco en esa dirección. ¿Esa duda te surgió a vos en algún momento? Sí, fue también parte del debate. Nosotros pensábamos que de la Rúa era quien estaba en condiciones de ganar. De hecho, ganó una primaria abierta, previa, a Graciela Fernández Meijide del Frepaso, y le ganó muy bien, le ganó muy ampliamente. Entonces nosotros pensábamos que el único que estaba en condiciones de derrotar a Menem, el menemismo, que era muy negativo desde todo punto de vista, no hay duda que era de la Rúa, pero se había pactado incluso por escrito, que quien ganaba llevaba al candidato presidente y quien perdía era el vice. Pero allí Graciela Fernández Meijides no acepta ser la candidata a vice, y entonces allí el Frepaso resuelve que el candidato a vice sea Carlos Chacho Álvarez, que fue un buen gesto para que no se rompiera esa alianza que se había producido. Nosotros pensábamos, para serte franco, que de la Rúa iba a ser una transición, y que luego ese embrión que nosotros habíamos conformado en el Molino iba a ser un poco heredero de esa transición. Nos alentaba el hecho de que, si bien no había sido un gobierno, podríamos calificarlo revolucionario, pero sí muy prolijo en la ciudad de Buenos Aires, con algunas cuestiones destacadas en defensa de la educación pública, lucha contra la corrupción. Por ejemplo, no le tembló el pulso cuando demolió el restaurante de los Fácil Lavalle en la Costanera. Por lo tanto, nosotros pensábamos, bueno, va a ser una transición, y luego los sectores más progresistas, que eran el embrión de lo que había sido el Molino, vamos a poder tomar la posta y profundizar eso, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo se frustró el gobierno de la Alianza, porque entre otras cosas, bueno, yo creo que ahí el propio de la Rúa eligió un camino que no era el de una transición, sino que quedó atado a lo que era la convertibilidad, que era el instrumento que había heredado del menemismo. No se animó a salir de la convertibilidad. En general, vamos a ser justos, también las encuestas decían que nadie quería salir de la convertibilidad, nadie, la mayoría de la clase media. Y yo no llegué al final como ministro, porque cuando se propuso un ajuste, cuando reemplazan a Machinea, que sí era un hombre más cercano a nuestro pensamiento, Gerchunov, Machinea, todo ese equipo, Canitrot, es sustituido primero por López Murphy, un pensamiento más ortodoxo. Venían a hacer un ajuste que afectaba también la educación pública. Obviamente, por mi historia, por mi militancia y demás, intenté por todos los medios disuadirlo al presidente. El presidente me dio una posibilidad, me dijo si yo convencía a los legisladores y los gobernadores que él podía reconsiderarlo. Lo hice, pero aún así no reconsideró, con lo cual me puso en una situación donde no me quedaba otro camino que... ¿Tu renuncia es antes de la asunción de Cavallo? ¿Es durante López Murphy? Sí, es antes de la asunción de Cavallo. Es antes de la asunción de Cavallo. Es antes de la asunción de Cavallo. Bien. Y renuncio por esas razones, porque además lo hago público. Pero no es que me fui a mi casa, fui a disputar el comité de la provincia y lo gané.
Esa es otra pregunta que, digamos, ¿cuáles eran las diferencias con Ricardo Alfonsín en esa disputa del Comité de la Provincia? Es increíble porque yo disputé con Ricardo Alfonsín y había que preguntarle a Ricardo Alfonsín. ¿Por qué disputó con vos? Claro, y además porque él fue apoyado por De la Rúa. Cuando yo me estaba yendo del gobierno de la Rúa por las razones de oponerme, porque después hay todo un discurso supuestamente progresista, pero en ese momento estaba... él fue apoyado por el gobierno de la Rúa, le ganamos por 10.000 votos en la provincia de Buenos Aires con un gran esfuerzo. ¿Pero había algún argumento político de diferencia? No, yo creo que era porque quería comenzar a hacer, porque él empezó tardíamente su carrera política, y bueno, pensaba que a lo mejor el Comité de Provincia era un buen lugar para empezar a exhibirse, a tener mayor relevancia pública. Pero apareció muy prohijado por el gobierno nacional, por el propio presidente de la Rúa, pero nosotros le ganamos esa interna a Ricardo Alfonsín y tuvimos un comité que marcó las posiciones que yo sustentaba cuando era ministro. Bien. Yendo más a la aparición del kirchnerismo. ¿En qué momento de todo el kirchnerismo, si bien desde tu identidad radical, te sentiste un poco más cerca o un poco más lejos? No, yo la verdad que no me sentí... A ver, yo creo que... Yo conocí a los Kirchner porque militaron ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Militar es una forma de decir, porque Cristina no tenía una gran militancia. Pertenecían a dos agrupaciones diferentes. Néstor Kirchner pertenecía a una agrupación que se llamaba Federación Universitaria de la Revolución Nacional, junto con Kunkel, con el Cuto Moreno, con ellos, ¿no? Y Cristina pertenecía a una agrupación que se llamaba Frente de Agrupaciones Eva Perón, FAEP. Luego ambas se fusionan y forman la JUP, Juventud Universitaria Peronista. Pero Cristina tenía una militancia muy superficial, diría yo. Y Kirchner no era de los dirigentes importantes. Los dirigentes importantes eran Rafael Flores, el propio Kunkel, que eran jefes políticos de ellos, ¿no? Con Kunkel, por eso yo he tenido después una muy buena relación posterior como legislador, porque nos conocemos de esa vieja época. Pero cuando llegan, tampoco vi que en el gobierno de Santa Cruz hubieran tenido una gran empatía por causas que para nosotros eran fundamentales, como por ejemplo la de defensa de los derechos humanos, ¿no? Por el contrario, habían sido bastante reticentes a apoyar, por ejemplo, yo sí milité con Eduardo Sigal, que lo puede contar, en el departamento juvenil de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Alfonsín fue uno de los presidentes. Entonces nosotros sí habíamos tenido una militancia muy comprometida en favor de los derechos humanos y nos producía cierto rechazo que se apropiaran de un relato que no habían protagonizado inicialmente. Eso me producía cierta desconfianza, ¿no es cierto? Que además durante el gobierno en su propia provincia no habían tenido una actitud de ese tipo. Por supuesto que hay cosas que sí apoyamos y ahí Alfonsín también lo hizo y nosotros acompañamos a Alfonsín, por ejemplo, cuando se plantea el repudio de la deuda y el tema del Fondo Monetario, nosotros públicamente sacamos una declaración. Después nos pareció horrible la declaración frente a la Escuela Mecánica de la Armada cuando dijo que venía a pedir perdón por los 20 años de democracia y después le llamó por teléfono en privado a Alfonsín y Alfonsín le contestó que lo haga público, porque la verdad que en ese momento nosotros nos habíamos jugado la vida, literalmente la vida, padeciendo levantamientos militares y demás, en defensa de la estabilidad democrática, y donde se avanzó muchísimo en materia de derechos humanos. Pero bueno, por lo tanto, era contradictoria mi situación con respecto al kirchnerismo. Por ahí veía algunas cosas que estaban bien y otras que me sonaban a relato,
a narrativa que no era sincero con lo que yo conocía en carne propia de mi propia militancia. Ajá. ¿No pensabas que en su momento, más allá de no justificarlo, la condición de gobernador te limita en algunos sentidos? Sí, por supuesto que sí, pero yo creo que había situaciones. Él en su momento tuvo una relación estrechísima con el menemismo y con el propio Menem. Lo mencionó en su momento como el mejor presidente de la historia, Menem. Sí, tuvo algunos episodios. Y entonces nosotros en eso no estábamos muy de acuerdo, como que digamos. En ese momento estaba en auge la política de privatizaciones a como de lugar, Sí. el alineamiento incondicional, el realismo periférico de la teoría de Carlos Escudé, cosas que nos resultaban horribles desde el punto de vista de nuestra ideología. Entonces, una cosa es que a veces la necesidad tiene cara de hereje en los pliegues que son la gobernabilidad, y otra cosa son cosas tan gruesas desde el punto de vista ideológico, que son innecesarias incluso. Claro, que en ese caso no le reportaban beneficios por su condición de gobernador. Y avanzando un poco, es una curiosidad, el 2019 tu voto fue a Macri. En el 19 sí. Nosotros fuimos a una convención en Gualeguaychú. Eso es 15, ¿no? En el 15, no. En el 19 no. No, en el 19 no. ¿En el 19 no votaste a Macri? No. Está bien. Esa era mi interrogante. No, en el 19 no. Esa era mi interrogante. Sí voté después de la convención de Gualeguaychú, porque nosotros fuimos a la convención de Gualeguaychú con el planteo que había que cumplir dos premisas básicas del sistema democrático, que era el equilibrio y el control del poder y la posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, con la expectativa a su vez de conformar un gobierno de coalición, sí, que no se dio. En realidad creo que un gran embaucador, me hago cargo de lo que digo, fue Sanz, que nos dijo que eso estaba, y al final no estaba, y nosotros no aspirábamos a ocupar simplemente espacios de poder, sino discutir las políticas públicas esenciales, que eso era lo que queríamos. Cuando eso no se dio, yo era vicepresidente del Comité Nacional del Partido y rápidamente me diferencié, ya en periodo de Macri. El primer gobierno de Macri, el único. Pero no voté a... No votaste a Macri. No voté a Macri. Bien. Antes de entrar en la última fase, políticamente, ¿atravesaste algún pecado? Miles de versículos. Como que me digas uno, me alcanza. No, a ver, el que hace política se equivoca varias veces por día y sería una necedad negarlo. Yo creo que es al revés. El que no hace nada está equivocado. Pero, sí, claro. Ese es un poco mi lema, el lema que nosotros hemos abrazado. Pero sí, tuve obviamente contradicciones, vacilaciones. Creo que, bueno, a la luz del resultado, hoy no sé si hubiese hecho lo que hice en Gualeguaychú. Eso fue... Está bueno que puedas decir que eso te abre una... Eso fue un error por lo que resultó después. Claro. Yo en poquísimo tiempo me puse en la vereda de enfrente, pero tal vez si no, esa convención de Gualeguaychú, donde nosotros tuvimos un papel importante, yo mismo hubiese tenido un papel diferente, tal vez hubiese sido distinto el resultado. Bueno. Eso a veces me lo reprocho, me lo cuestiono, ¿no? Quería rescatar la importancia de los reproches en la vida política. Digamos, este programa que se llama Sin Trincheras, no importa la inspiración del voto. Nunca expresé por qué yo lo llamé Sin Trincheras. No sería como la Primera Guerra Mundial, digamos, que fue una guerra de trincheras y de posiciones. Claro. Quise decir es que yo creo que el conflicto y la política nunca pueden estar divorciados, pero sí la guerra de la política pueden llegar a estar divorciados. Sí. ¿No? Para diferenciar o no caer en que Sin Trincheras sea una especie de armonía ecuménica y pipa de la paz permanente y concordia absoluta. Sí, o el otro absoluta. extremo de la teoría de von Clausewitz, que decía que
la guerra era la continuación de la política por otros medios. Claro, claro. Pero Sí, si tuviera que elegir, digamos, Mm. un eje de mi combate es Carl Schmitt con el amigo enemigo Claro, exactamente. como esencia de la política. Claro, que fue el filósofo que guió los pasos justamente del nacionalsocialismo, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo podría haber llamado también desencuentros, pero porque lo pienso en el sentido de los desencuentros del campo popular, ¿no? Es decir, en algún punto yo creo que lo más disruptivo que puede llegar a ocurrir, como disrupción política, es un acuerdo entre fuerzas políticas de tinte, básicamente entre el peronismo y el radicalismo como fuerzas principales, teniendo en cuenta una llegada que renueva y exige el cambio de las identidades políticas, ¿no? Entonces recuerdo una frase tuya diciendo en algún momento desde 1983 venimos en un proceso de degradación de la política. Recuerdo una frase de Cristina Kirchner diciendo desde 1983 los argentinos no podemos resolver nuestro desencuentro. Las alusiones a las cuales hizo hace poco referencia de que si Balbín Perón ese abrazo se hubiera constituido como fuerza política, tal vez nos hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Y a mí me parece que si yo tengo que pensar que el único beneficio, desde mi opinión, que nos entrega Milei, es la posibilidad de que articulemos por primera vez, porque yo la alianza Cristina Cobo es una alianza que yo la juzgo muy electoral, no desde un programa de alianza de fuerzas políticas. Entonces, la inquietud es un poco si ese desafío lo ves viable y alrededor de esa viabilidad, que me comentes las últimas experiencias que están viviendo desde el radicalismo. Sí, vamos a tomar por donde lo iniciaste, que me parece muy interesante. Sí, yo soy un fuerte reivindicador del concepto de unidad nacional, pero no unidad nacional en abstracto, sino unidad nacional de las fuerzas de origen popular, con sensibilidad social, con un compromiso de defensa del patrimonio nacional, con una sensibilidad a la nueva agenda que se presenta, que es la defensa también del medio ambiente, de las cuestiones de género, de la diversidad, del pluralismo, de desterrar el discurso del odio, todas esas cosas de la convivencia, de la tolerancia. Así consigo, y por eso es que nosotros en su momento juzgamos, y lo dijimos públicamente, muy positivamente el abrazo Perón-Balbín. No es que lo digo ahora. Porque para nosotros, incluso a un sector del radicalismo, que le parecía como una afrenta, que tuviera que saltar una tapia, porque no sé si te acordás que Perón estaba en una casa de Gaspar Campo que estaba en remodelación, entonces había que pasar una tapia, y entonces eso algunos lo interpretaban como un acto de humillación. Nosotros lo interpretamos como un acto de grandeza de Perón, de Balbín. Y ese encuentro Perón-Balbín lo tomamos como un hito importante, muy importante, de lo que se dice conceptualmente la unidad nacional. Obviamente Alfonsín profundizó sobre eso, porque Alfonsín, si había algo que no tenía, era de anti. Alfonsín, cuando el preámbulo empezaba a constituir la Unión Nacional todo el tiempo. Pero además en los actos más de campaña, metafóricamente, decía, bajemos las banderías propias y pongamos arriba la azul y blanca todo el tiempo. Además decía que vengan los socialistas de tal, los peronistas de tal. Su propio gobierno fue en cierta medida un gobierno bastante plural. Hubo peronistas, hubo Labaña, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín, estuvo Vito, lo que venía del desarrollismo, hubo socialistas de todos los sectores, de todos los múltiples sectores del socialismo. Y esa concepción nos inculcó fuertemente. Por lo tanto, yo creo que la unidad es un objetivo. La unidad con contenido. Yo ahora lo profundizo, trato de teorizar más. Nosotros provenimos de lo que podía ser la identidad de un pensamiento socialdemócrata moderno, digo yo, ¿no? Como decía Alfonsín en su discurso de Parque Norte. Pero también existe una vertiente de un pensamiento social cristiano, y hay una línea de convergencia.
bajo el paraguas de lo que Alfonsín también teorizó en su momento, que no se concretó, que es un tercer movimiento que lo abarcara. Nosotros ni siquiera decimos tercer movimiento, en sentido que termina uno y empieza otro, sino que es la continuidad de un mismo movimiento en diferentes etapas, un movimiento de tipo nacional. Entonces ese movimiento va incorporando y enriqueciendo cosas. ¿Qué lo enriqueció el radicalismo con Alfonsín y el alfonsinismo? La cuestión republicana, democrática, los derechos humanos, una cantidad de cosas que no tenía el peronismo, que obligó incluso a la renovación del peronismo con Cafiero y demás. Por lo tanto, nosotros creemos que debería darse la madurez para que exista una línea de convergencia que se pueda enfrentar al partido conservador que se ha conformado, que es un fenómeno de tipo global, mundial, pero en la repartija a nosotros nos tocó el peor, el más ignorante, el más mediocre, el más agresivo, el más peligroso, diría yo, como es Milei. Yo creo que Milei es el emergente de una extrema derecha internacional, que ni siquiera tiene, por ejemplo, la virtud de un Trump, donde a veces hace algún proteccionismo porque al competir con una potencia como la República Popular China defiende a algunos de sus trabajadores en el cinturón del óxido y de algunos de su industria. O, por ejemplo, Bolsonaro, que al venir de un partido militar defiende una concepción razonablemente desarrollista porque ha sido la impronta del militarismo brasileño. No tiene nada de eso. Ha planteado licuadora y motosierra. La licuación fue licuación sobre los ingresos fijos. Los ingresos fijos, particularmente los jubilados. Con el 12 de diciembre ya produjo una devaluación del 120%, que significó una colosal transferencia de esos ingresos, que lo pagó a ese ajuste fundamentalmente los sectores de ingresos fijos, es decir, los asalariados y los jubilados muy particularmente. Pero luego un decreto de necesidad y urgencia que profundiza eso, que además de ser manifiestamente inconstitucional, lo cual contradice el discurso de campaña dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, porque la ley fundamental es la Constitución Nacional, que la violan, y a su vez hacia un estado de excepción, porque piden facultades delegadas, y que gobiernan con una minoría intensa que ejerce el veto, no una mayoría. ¿Cierto? Así es. Entonces, la configuración es de un partido conservador con sesgos autoritarios. Pero ahí está todo el espectro. Está, por supuesto, Milei, Villarruel, que es reivindicacionista de la dictadura. Pero también está, bueno, Patricia Bullrich. Fusionado. Está Macri. Está un sector del radicalismo, con Petri, por ejemplo, y algunos otros. Y hay un sector importante del peronismo, todo el menemismo, los legisladores catamarqueños que votan y levantan la mano de todo, los tucumanos, los misioneros que hacen lo mismo, Scioli, que fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación, candidato a presidente de la Nación. Ahora, lo que es la asignatura pendiente es que el resto no seamos capaces de articular algo que tenga volumen todavía, para ese partido conservador ofrecer una alternativa realmente progresista de una convergencia que equilibre, que controle y genere una alternativa de esperanza al pueblo argentino. Y ese es el trabajo en el cual nos encontramos, ¿no es cierto? Obviamente, yo lo que creo es que de concretarse eso, es un cambio en la cultura política argentina. Sería un hecho inédito. La constitución programática, me estoy refiriendo de esa articulación, y yo a veces todavía percibo, es un tema de que en algún sentido la teoría de los dos demonios, en el sentido que el mileísmo, kirchnerismo son los dos extremos, con igualdad de malicia o de perjuicio, es una gran traba para la constitución de una nueva unidad política. Porque parto de la premisa de que la constitución de una fuerza política no puede prescindir ni del radicalismo, por lo menos en una gran parte, ni del kirchnerismo, por lo menos también en una gran parte. Y a veces siento que esa dificultad para diferenciar, el otro día me sorprendí con Sapsay en su comentario, Sapsay diciendo
Milei ha superado al kirchnerismo. Rompió el criterio de igualdad, teniendo en cuenta Sapsay, lo que piensa del cristianismo. Entonces lo veo como un obstáculo, esos dos demonios donde siempre está jugando la idea de que si critico a Milei no puedo dejar de criticar a Cristina. ¿Lo ves como un obstáculo vos también? Sí, yo todo prejuicio lo veo como un obstáculo. Mi norte siempre es la cuestión del análisis ideológico. Y cuando digo ideológico no lo planteo en un sentido dogmático, sino como un conjunto de creencias, valores e ideas. Y está clarísimo que nosotros estamos en las antípodas de lo que representa el gobierno de Javier Milei, que como ya dije, tiene un planteo ideológico que no se diferencia mucho de lo que fue el planteo con Martínez de Oz en la etapa de la dictadura, tampoco con el planteo de Menem Cavallo, tampoco con el de Macri. Hay una diferencia en la modalidad. La modalidad es de shock brutal e inhumano. Eso también ya lo estudió una periodista canadiense hace 20 años, pero justamente lo estudió a propósito de cómo se harían viables las políticas de Milton Friedman, admirado por Javier Milei. Es decir, las recetas neoliberales, que se llama Naomi Klein. Y dice que el shock que se produce inicialmente, que es lo que se ha aplicado ahora, produce el mismo efecto que el terrorismo, es decir, paraliza por miedo. Inicialmente paraliza por miedo. El miedo es una cosa, pero paralizar por miedo ya es como un efecto de terrorismo, digamos. Cualquier encuesta que uno analiza hoy, lo que surge inicialmente es el miedo a perder el trabajo, porque hay una precarización del trabajo y un miedo a perder el trabajo. Y no hay peor cosa que el miedo a perder el trabajo. Por eso dice, ¿y por qué la sociedad no reacciona? Y bueno, porque está con mucho temor a lo que es esta situación, a pesar de algunas respuestas que yo valoro muchísimo que se han dado en defensa de algunas reivindicaciones específicas que están en el ADN de la sociedad argentina. Por ejemplo, de educación pública, que han sido las más multitudinarias, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que tomando esas reivindicaciones específicas hay que atarlas a un cordón umbilical que desemboque en un proyecto de tipo nacional, que vaya uniendo cada reivindicación a un proyecto de tipo nacional. Y eso es una formulación política que cuesta un tiempo hacerlo, pero el norte tiene que ser la coincidencia en esas grandes cosas, no los anti. Totalmente, pero si se constituyera eso, estaríamos ante una novedad de la política. Bueno, sí, lo que sí también creo es que tienen que advertirlo todos los actores que a veces, porque jugar a la polarización permanente es también puramente táctica y no es estratégico el jugar a la polarización. Si yo polarizo es para que tácticamente no quede nada al medio y bueno, y a veces mucho de lo que está al medio puede ser potencialmente muy bueno a los efectos de la construcción de una fuerza con mayor volumen, con mayor envergadura. Yo creo que esta polarización que en este momento se está dando entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner tiene como una primera víctima el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como primera y principal. Y como una víctima secundaria tal vez a nosotros, que expresamos un pensamiento más o menos parecido. Yo participo de todos los foros pluralistas que buscan profundizar estas cuestiones. Ahora, tenemos una dificultad, porque en la medida que la dinámica electoral avanza y esta polarización se da, ubica necesariamente en una polarización que desde mi punto de vista es negativa. Sí, sí, sin duda, pero de alguna manera entiendo yo cierta lógica, de decir, mientras yo tengo un 35, 40% de los votos, ¿qué hago con eso? Es complejo el tema, me refiero al dilema Cristina, porque lo sigo teniendo, y al mismo tiempo, si yo no abro las puertas, si yo no pongo en algo de acting las declaraciones, remitiendo al abrazo Balbín y Perón, obviamente que se obturan las posibilidades de articular espacios. No sé si tenés algún grado de optimismo al respecto. Mirá, yo creo que tal vez ella, no soy quien para darle consejos y hará lo que hará, pero
daría más oportunidad a algunos otros actores que tienen su propio movimiento a que tengan un rol más preponderante. Porque también está muy fresca en la memoria colectiva, en la conciencia colectiva, que también la última experiencia fue una frustración que en buena medida le asfaltó el camino a la llegada de esta experiencia de extrema derecha. Sí, sí. Ella fue la gran electora de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández significó para la sociedad argentina una enorme frustración, desde muchos puntos de vista. No solamente en los ideológicos, también hemos visto algunas otras situaciones. Por lo tanto, es muy difícil que vos reservándote ese papel de gran electora, cuando tenés todavía una experiencia tan reciente, que está muy fuerte en la conciencia colectiva, tengas credibilidad para romper. Porque hacer una buena elección la va a hacer cualquiera que se ponga al frente, porque se va a producir una polarización. Ahora, el problema es crear un proyecto de poder que nos saque de esta pesadilla. Absolutamente. Para lo cual hay que tener, además de táctica, hay que tener un poco de grandeza y mirada estratégica. Indispensable esa grandeza para construirlo. Freddy, ¿querés mencionar algo que te gustaría agregar? A ver, yo creo que la lucha que se está dando es transversal en los partidos. Nosotros tenemos un problema, me refiero al radicalismo, que tratamos de asumirlo. Es muy reciente, por eso lo quiero mencionar. Una reunión que acabamos de hacer el sábado pasado en la ciudad de Santa Fe, donde nos autoconvocamos, se llama un encuentro autoconvocado, justamente, estamos como en las épocas muy juveniles, pero donde concurrió una cantidad muy importante de dirigentes, de autoridades partidarias, legisladores nacionales, provinciales, militantes sociales, miembros de la Franja Morada, de la Juventud, etc. Y allí se produjo una declaración que, desde mi punto de vista, es muy buena, porque esa declaración claramente trata de poner un límite a algunos de los sectores más conservadores de nuestro propio partido de la posibilidad de una eventual alianza con el gobierno de Milei. Yo creo que hay un sector del radicalismo que busca usar como trampolín los despojos del PRO, que está quedando eso, los despojos, porque su electorado ha sido absorbido por la Libertad Avanza. Hay una cantidad de estudios que la extrema derecha va absorbiendo a la derecha más moderada, si es que se le pusiera decir. Que se va transformando en moderada, sobre todo con la aparición de Milei. Exacto. Entonces, ese es el camino que está teniendo el PRO, que nunca fue una gran estructura desde el punto de vista territorial, pero sí que tenía ese pensamiento que subyace en la sociedad argentina. No hay que menospreciarlo ni subestimarlo tampoco. Va hacia posiciones más radicalizadas en el peor sentido de la expresión. Ahora, nosotros tenemos que empezar por casa, y por casa es que el radicalismo tiene que recuperar su identidad para tener capacidad de articular con otros sectores políticos y sociales afines. En ese pensamiento, te diga, hacer un imán de atracción en algunos casos y articular en otros. Para nosotros nos alienta mucho que haya estado presente inaugurando esa asamblea el gobernador de Santa Fe, porque es una provincia grande, productiva, popular, pobladamente, demográficamente muy poblada. Y viene desarrollando una tarea, muchos la podrán criticar, pero bueno, viene desarrollando una tarea importante. Y para nosotros que haya estado en la inauguración de esa asamblea fue muy importante, como la presencia también de Fernando Carvajal, un diputado del bloque de Democracia para Siempre, que tiene posiciones públicas muy, muy comprometidas, más todos nosotros, hubo dirigentes históricos, hombres y mujeres. Estuvo Chanqui Cáceres, estuvo Juan Manuel Casella, Carlos Becerra de Córdoba, bueno, nosotros mismos, de la provincia de Buenos Aires. Y lo bueno que estuvo prácticamente todo el país y produjo una declaración que marcó límites, con el compromiso de disputar el partido. ¿Eso hacia marzo-abril? Sí. Entonces, bueno, es un paso que yo le doy
trascendencia, le doy relevancia. Nosotros hemos empezado y he recibido el apoyo incluso de miembros de otras fuerzas políticas que nos han alentado. Por ejemplo, el peronismo mismo, dice, che, qué bien lo que hicieron. Digo, bueno, contágiense, hagan algo parecido, porque acá si no vamos a estar complicados. Y eso puede ser lo que abra un camino de convergencia. A ver, unos días anteriores yo incluso había estado participando como invitado en un panel de la pastoral social. Yo creo que también hay que tener un trabajo con la iglesia, con los sectores sociales, en fin. No todo se queda encerrado en los límites de los partidos políticos. Y que esa es la construcción que pueda competir con este bloque que ya está conformado, que por hoy es un bloque hegemónico que a su vez va ganando una batalla cultural. Porque está imponiendo una agenda mentirosa, pero bueno, pero la va imponiendo y hay que dar esa batalla cultural muy organizado, de manera muy eficiente. Sí, sí, y articulando. Bueno, lo mejor que podría pasar es que lo que nos mata fortalece y que Milei sea de alguna manera la fuente inspiradora de un hecho histórico en la Argentina, que es que las fuerzas populares se constituyan como un nuevo proyecto, ¿no? Un gran desafío, porque veo obviamente tensiones y prejuicios que siguen subsistiendo y que hay que ir derrumbando en la misma medida que toda crítica que se hace dentro del campo popular y democrático siempre diferencie al adversario principal. Y a veces siento que esas críticas, si son muy duras, si son muy fuertes, se descuida ese sentido, ¿no? Se pierde de vista al adversario principal. Al final sos un miembro de la coordinadora porque es la contradicción fundamental esa. Exactamente. Bueno, No, es una broma. Pero nuestro documento que nos formó fue ese justamente, ¿no? Bueno, Freddy, ha sido un gusto compartir con vos esta charla y espero que creo lo estimulante de lo que ocurrió en Santa Fe se proyecte dentro de ustedes y fuera del campo. Claro, por eso yo quiero ser cauto y modesto todavía. Es un primer paso dentro de lo nuestro que nosotros esperamos a que sigan otros pasos, porque allí, entre otras cosas, se decidió constituir una promotora que le dio un alcance de tipo nacional. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Freddy, por estar acá. Gracias por la invitación. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero, de colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos.
la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente me dijo que no iba a hacer falta un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos, la guerra.